Vía Libro presenta El misterio de Navidad de Jostein Gaarder, leído capítulo por capítulo. Yo soy Carla y hoy voy a leer para ti el capítulo correspondiente al 10 de diciembre. Joaquín se despertó y abrió la 10ª ventanita del calendario mágico de Navidad. En la imagen había un ángel en lo más alto de la torre de una iglesia. Del calendario cayó un papelito doblado muchas veces. Joaquín lo desdobló y leyó lo que decía: Imporiel. Sucedió en Paderborn, a finales del siglo XIII. A esta pequeña ciudad a medio camino entre Hannover y Colonia llega disparado un revoltoso rebaño de ovejas seguido de 2 pastores, un rey mago, una niña con chaqueta roja y pantalones vaqueros, y un ángel con las alas extendidas. Es muy temprano. La ciudad no se ha despertado aún. Solo se ve en la calle a un vigilante nocturno que grita algo con voz serena a los 2 pastores que van siguiendo su rebaño por la ciudad. Al instante, descubre al ángel que está sobrevolando el adoquinado. Entonces, levanta los brazos hacia la salida del sol y exclama: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y desaparece por una esquina y deja la calle a la santa procesión. Se detuvieron delante de una iglesia en medio de la ciudad. «Esta es la iglesia de San Bartolomé», dijo Efiriel. «Fue construida en el siglo XI y la llamaron así por uno de los 12 apóstoles de Jesús». Elizabeth había descubierto algo muy extraño. Señalando el chapitel de la torre de la iglesia, dijo: «Allá arriba hay un pájaro blanco». Una sonrisa iluminó el rostro del ángel. «Ojalá fuera así», suspiró. Unos segundos más tarde, despegó aquello que Elizabeth pensaba que era un pájaro y bajó volando en espiral hacia la procesión de peregrinos. Ella se dio cuenta entonces de que no era un pájaro sino un ángel. Pero no era un ángel adulto, porque no era más grande que ella. El ángel niño aterrizó junto a los pies de Elizabeth. «¡Maravilloso!», exclamó. «Me llamo Imporiel e iré con ustedes a Belén». Hacía molinillos en el aire mientras miraba a Baltasar y a los 2 pastores. En realidad era un poco atolondrado. Al final dijo mirando a Efiriel: «Llevo esperando un cuarto de eternidad, ¿sabes?». Baltasar se quedó pensando. Era evidente que tenía algo que decir. «Un cuarto de eternidad», empezó. «Un cuarto de eternidad es aproximadamente 66.289 años, o alrededor de 156.498 años, o mejor dicho, 439.811.977 años y 4 segundos, y tal vez un poco más, porque no resulta fácil decir cuánto dura un cuarto de eternidad. Primero, hay que calcular cuánto dura una eternidad entera, y luego hay que dividirla entre 4. Pero es muy difícil calcular cuánto dura exactamente. No importa con qué número empieces, la eternidad siempre durará incluso más. Los cálculos de eternidades enteras o medias son asuntos reservados al cielo». El ángel Imporiel miró ofendido al rey mago por haberlo corregido, y dijo: «Pues llevo esperando muchas horas sentado en la torre de la iglesia». «No lo dudo», señaló Baltasar, «pero eso no equivale a llevar sentado un cuarto de eternidad». Con el fin de evitar una pelea entera, y no solo un cuarto de ella, Josué el pastor golpeó el suelo con su bastón y dijo: «¡A Belén! ¡A Belén!». Salieron a toda prisa de la ciudad y se internaron por carreteras y caminos. Imporiel corría delante de las 5 ovejas,
de modo que los peregrinos iban custodiados por los dos ángeles, uno al principio y otro al final. Vieron muchas ciudades y pueblos, pero no se detuvieron hasta llegar a la antigua ciudad colonial de los romanos, Colonia, a orillas del río Rin. El reloj de Ángel indica que nos encontramos en el año 1272 después de Cristo, dijo Efiriel, señalando una gran catedral en construcción. Sabemos que han empezado a construir la magnífica catedral de Colonia, añadió, pero no estará acabada hasta dentro de muchos cientos de años. Iban corriendo por la orilla del río más grande que Elizabeth Hansen había visto jamás. Imporiel dijo, «Un paisaje súper bonito, ¿verdad que sí? Vamos por el precioso valle del Rin. Por aquí hay castillos y palacios, empinadas viñas y catedrales góticas, dientes de león y ruibarbo». El valle se iba estrechando, y las montañas eran cada vez más altas. Pasaron por ciudades y pueblos. En el río se veían unas cuantas barcas. Mientras corrían por el precioso paisaje, Elizabeth se volvió hacia el ángel Efiriel y le preguntó si conocía de antes a Imporiel. Al ángel esa pregunta le resultó muy divertida. «Todos los ángeles del cielo los conocemos desde la eternidad», dijo riéndose. «¿Son muchos?» «Sí, una gran multitud». «¿Y cómo pueden conocerse todos?» «Hemos tenido toda la eternidad para conocernos, y eso es, como ya he dicho, mucho tiempo». ¿Todos los ángeles tienen nombres diferentes? Claro que sí. Si no, no podríamos llamarnos los unos a los otros, ni tampoco habríamos sido personas. Y Efiriel se puso a nombrar todos los ángeles. Los ángeles del cielo se llaman Ariel, Beriel, Curruciel, Daniel, Efiriel, Fabiel, Gabriel, Amurabiel, Immanuel, Joaquiel, Coquiel, Luxuriel, Miguel, Nariel. «Es suficiente», interrumpió Elizabeth. «Me parece que tiene mucho mérito haber inventado tantísimos nombres acabados en él». Efiriel asintió. «La imaginación de Dios es tan infinita como infinito es el número de estrellas del cielo. Ningún ángel es idéntico a otro, como tampoco lo son los seres humanos. Se pueden hacer 1000 máquinas idénticas, pero eso es tan fácil que incluso un humano puede conseguirlo». Al final, el ángel Efiriel pronunció unas palabras que Elizabeth guardó en su corazón. Cada ser humano de la tierra es una completa obra de creación por sí solo. Esa mañana, Joaquín consiguió meter el fino papel en el cofrecillo antes de irse al colegio. Luego, escondió la llave en la estantería. Cuando volvió del colegio, su madre estaba en casa y había abierto su cofrecillo secreto. Había abierto su cofrecillo secreto. Su madre había hecho algo que había prometido no hacer jamás. Había roto una promesa solemne. Sobre la mesa del comedor estaban las 10 hojas de papel fino que Joaquín había encontrado en el calendario mágico. Él estaba furioso. «El cofrecillo secreto es solo mío, y me habías prometido no abrirlo nunca», gritó. Enseguida llegó su padre. Él fue el que le dijo a la madre que buscara la llave y abriera el cofrecillo, porque tenía que averiguar cómo Joaquín podía decir tantos nombres raros y utilizar tantas palabras de adultos. Joaquín dijo que no deberían haber tenido un hijo, porque los padres que mienten a sus hijos también pueden llegar a pegarles, añadió. Estaba tan furioso que se puso a llorar. Se metió en su habitación y cerró la puerta con un gran ruido. Jamás los perdonaría. Jamás. Luego se sentó en la cama e intentó mirar el calendario. Pero tenía los ojos tan mojados
que los colores se mezclaban y le resultaba imposible distinguir a los ángeles de los pastores. Todo estaba estropeado. El calendario mágico de Navidad se había vuelto de repente tan normal y corriente como cualquiera. Ya no tenía nada de mágico. Después de un buen rato, algo empezó a cantar en sus oídos, y la canción que oía era más o menos así: Sabed, Tebas, Sabed, Tebas, Sabed, Tebas. Era una canción tan misteriosa que, de repente, comprendió que tal vez no importara que sus padres estuvieran enterados de lo que decían los finos papelitos del calendario de Navidad. Tal vez el calendario mágico guardara tantísimos secretos que hubiera suficientes para toda la familia. Llamaron a la puerta. Joaquín no contestó. Al cabo de un rato, se asomó su padre. Es verdad que hemos hecho algo muy tonto, reconoció. Enseguida llegó también la madre. ¿Vas a poder perdonarnos?, preguntó. Depende. ¿Han leído lo que dicen los papelitos secretos? Su madre miró primero al padre y luego otra vez a Joaquín. Me temo que sí, contestó ella. Pero no sé en qué orden salieron del calendario. Tal vez tú puedas aclarárnoslo y leérselo todo a papá. Joaquín se tomó su tiempo para pensarlo. Bueno. En realidad estaba un poco aliviado por lo que había pasado. A partir de ahora, ya no tendría que hacer nada a escondidas. Además, podría consultar a sus padres lo que no entendiera. A partir de ahora, el calendario mágico de Navidad pertenecería a toda la familia. Gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Este es un regalo navideño de Vía Libro para ti. Leer nos acerca.